Muy buenos amiguitos de YouTube. Victoria, no sé qué dije que... Ah, ¿cómo le fue en el recuperatorio? Si no aparecen todavía todos los resultados, sepan tener un poquito de paciencia. ¿Se acuerdan que les dije? Yo podría corregirlo a todos los cuestionarios, pero eh, eh, el problema es que Enrique, él tiene su grupo que lo sigue, se lo envía a él y los corrige. Siempre hay un grupo, gente que se lo envía a él. Entonces, bueno, entiendan de que ahora el pobrecito no está laburando, está a cuatro manos laburando en el hospital escuela. Bien, entonces yo por ahí me da cosa decirle apurate, pero sepan entenderlo. ¿Mm? Él me dijo que casi todos bien, hasta el momento están todos bien. Así que bueno, tengan un poquito de paciencia. Yo creo que el lunes a más tardar va a estar. Total, los que ustedes ya saben que salieron mal, ya lo saben desde la semana pasada, así que no me digan que no. Y el resto, bueno, estén contentos porque, bueno, lo han hecho. Pero acuérdense que ya para el próximo, que va a ser dentro de la semana que viene, no, la otra, el que vamos a ver tema 10 y 11, eh, eh, va a regir lo que hablamos en la última clase. Bien, eh, va a regir. Les voy a pedir a ustedes de que trabajen bien. ¿Me entienden? Eso de regir parece tan a milico y a mí no me gusta ser milico, realmente. Sí, el tema 9 y 10, perdón, yo no sé por qué dije 11 y 12, es el tema 9 y 10. Tema 9 y tema 10. Ay, Melina, que rompe bola que con el tema 10. Bueno, ya te lo voy a subir, no te preocupes. Perdón, fui un desubicado. Te pido mil disculpas, Melina Díaz. Me causó gracia porque hace como no sé cuántos días que me vení pidiendo el PowerPoint del tema 10. Y yo me hago el boludo, me hago el boludo y no lo subo. Ya lo voy a subir. Ahora que estoy con los videos, lo voy a subir, ¿saben? Bien, vamos a comenzar de veras ahora. Vamos a seguir viendo aldehídos y cetonas y después nos vamos a ir a ácido carboxílico para terminar. Ya se le bajaron los suscriptores, que se fue uno. No sé, chico, mire qué problema me voy a hacer por los suscriptores. ¿Qué te va por decir? Ah, la presentación. No te digo yo que no tengo presentar ahora. Vamos a ver qué vamos a presentar. Ay, qué manera de tener cosas al pedo acá. Bien, vamos a esta diapo. No está de lo mejor porque el año pasado, eh, como teníamos otros, a ver cómo les puedo decir, había otros fundamentos básicos o contenidos mínimos, esa es la palabra correcta. Había otros contenidos mínimos en la asignatura, con un programa hecho realmente a la fuerza, prácticamente copiado de la Universidad de Buenos Aires. Había temas que yo puse que dije, bueno, los tengo que poner porque me dice que tienen que ir, pero que obviamente no correspondían o no estaban a la altura del programa. Nosotros hacemos un curso introductorio de química general y algo de química orgánica para que ustedes puedan después cursar la química biológica.
Así que a partir de este año empecé a reducir cosas sin cambiar demasiado las diapositivas. ¿Mm? Eh, por un lado creo que era flojera, por otro lado creo que era no saber hasta probar qué era lo que iba a dejar y qué era lo que iba a sacar. Pero ya estoy viendo y entonces quiero que escuchen algo bien, chicos, porque parece que ustedes no me han entendido. Las diapos que ustedes tienen no sirven para estudiar. A ver, ¿qué significa que no sirven para estudiar? Se los dice un tipo que tiene 32 años de docencia. O sea, que estudió 6 años en la universidad, que hizo un doctorado de 5, lo cual significa que siguió estudiando, que dio clase desde 1988 como ayudante alumno, como jefe de prácticos, como profesor adjunto, asociado y titular, que se especializó en enseñanza de la química orgánica para alumnos de farmacia, de bioquímica, de biología molecular, de ingeniería, o sea, adaptando programas. Lo que le quiero decir es que, a ver, hay algo muy jodido en Argentina, que los chicos estudian de apuntes. ¿Bien? Y los apuntes son los temas o son las anotaciones de otra persona. Bien, esa es una cosa. La otra forma que tienen, o que se hacía antes y que es lo mismo ahora, que es el apunte moderno, es agarrar la diapositiva y ver el contenido de la diapositiva. A ver, chicos, creo que tienen que entender esto. La diapositiva, por ejemplo, estas diapositivas me las regaló el doctor Donadel, un gran, pero gran amigo de la Universidad de San Luis. Yo ni siquiera las cambié porque eran los temas. Imagínense que yo entré a trabajar en junio del 88, él entró a laburar en diciembre del 88. Entramos prácticamente al mismo tiempo, enseñamos de la misma manera, hemos enseñado de la misma manera, pensamos de la misma manera, casi nos entendemos de la misma manera. Entonces, para mí estas diapositivas, él me las dice, mira, hice unas nuevas, te las regalo. Nadie hace eso. Solamente una persona muy altruista, muy buena, un amigo. Pero ¿qué pasa? Las diapositivas en PowerPoint son para guiar. Yo cuando les doy los problemas, bien, obviamente no van a estar todos los temas, porque el fundamento teórico en que se basa o se apoya unos dibujitos de una diapositiva es un fundamento teórico. Es el que yo les digo, el que yo les cuento, al que yo me refiero y muchas veces con un lenguaje que sea lo más argentino posible, con nuestro regionalismo, con ejemplos prácticos que a veces los libros de texto y más las traducciones del inglés no dan. Además, las traducciones son muy del país donde se hizo la traducción, español o mexicana, principalmente ese tipo de esos dos países son los responsables de la mayoría de las traducciones de libros del inglés al español, ya sea en ciudades como Madrid, Barcelona o Ciudad de México. Entonces, claro, a veces el lenguaje que usa el libro en la redacción o en la traducción al español les cuesta entenderla a ustedes porque no es el español que hablamos en Argentina. Por eso yo muchas veces les cuento, les hablo, les comento, les cito, les hago ejemplos para que traten de entenderlo con un lenguaje más apacible, más campechano, más cordial, menos formal. Pero los libros son los libros.
toda la información que yo doy en una diapositiva, no está en la diapositiva. En la diapositiva está el resumen del resumen del resumen del resumen del resumen. Bien. Y si ustedes no saben química orgánica, bien, para ustedes son 4 dibujos. Por ejemplo, ahora están viendo 4 dibujos. Bien. Para mí, chicos, que yo hice química orgánica, tienen total sentido. Pero para ustedes, ¿qué van a sacar? ¿Mm? Ustedes están viendo cosas que están aisladas. Ejemplos en los que yo me baso para no dibujarlo. Esa es la importancia del PowerPoint. Me elimina la formulación en el pizarrón por parte mía para dar una clase teórica. Bien, pero no elimina el estudio del contenido que aparece en los libros. Hay un libro que a mí me dicen, tenés enamoramiento con esa autora, Alicia Fernández Cirelli, es una doctora en química, en ciencias químicas de la Universidad de Buenos Aires, que la conozco, ya se jubiló la doctora Fernández Cirelli. Este libro lo escribió, me acuerdo, en 1996, entre 95 y 96, y nos regaló a gente conocida, a su gente conocida, nos regaló la primera edición. Y con el tiempo, yendo a Buenos Aires, conseguí la segunda. Este libro está redactado por una persona que es español argentino hablante y usa lenguaje muy nuestro. Usa lo que se llama redacción verbal, o como dicen los filólogos, usa un contenido de matriz en español del idioma regional. Eso dicen los filólogos, ¿no? Los que estudian el origen y cómo se usan las palabras. Entonces, eso, chicos, quiero que entiendan. Las diapos son para leer o esquematizar cómo voy a estudiar un tema en el libro. No pueden explicar un tema, no pueden hacer un ejercicio que yo les pido si ustedes no recurren a un libro. Es imposible. Quiero que entiendan. Es imposible. La diapo no da demasiada información. Es información condensada. A ver si alguno recuerda una revista que ahora va a cumplir 100 años, dentro de 2 años cumple 100, que se llama, en inglés es The Reader Digest, y en español Selecciones. Bueno, esa revista se encargaba de, cuando la gente tenía un alto nivel de ignorancia, bien, o sea, la formación era prácticamente nula, ¿qué hacía? Una persona que trabajaba 12 horas no tenía mucho tiempo para leer. Entonces, ¿en qué se basó el fundador de el señor DeWitt Wallace? Él lo que hizo fue agarrar un libro y condensarlo. ¿Qué significa? Buscar los puntos claves de un libro y sintetizar la historia. Lo que quería que la persona leyera a lo sumo 20 páginas. Bien, eso se llaman libros condensados. Y esta revista se caracterizaba, y se caracteriza todavía, por tomar un artículo y reducirlo a la mínima expresión entendible. ¿Qué significan las diapositivas de PowerPoint? Es un tema condensado. Bien, no pueden dejar de estudiar con libros, chicos, por favor. Esto es para esta asignatura y para el resto de su vida. Todas las asignaturas que ustedes vayan a cursar tienen que tener el libro, es más importante el libro. A ver, en anatomía no van a tener el librito con el dibujito, con toda la información cada vez más avanzada, lo van a ver en la computadora, pero el libro de texto va a seguir siendo el libro de texto. ¿Bien? Ahí van a aprender. ¿Podrá el profesor hacer una clase teórica, onda magistral, onda participativa?
pero siempre el libro de texto es el que va a ayudar. ¿Mm? Bien, después de haberles contado esto, seguimos con los grupos funcionales de esta familia de compuestos. Resulta que nosotros dijimos, oxidamos alcoholes primarios y nos da una nueva familia de compuestos que se llaman compuestos carbonílicos. Pero ojo, que también los alcoholes secundarios se pueden oxidar y también dan un tipo de compuesto, que también es carbonílico, pero ojo, se llaman distintos. ¿Cómo se llamaban los productos de oxidación del alcohol primario? Aldehídos. Y los de oxidación del alcohol secundario, cetonas. ¿Mm? ¿Por qué esos nombres? Aldehído, ¿qué significa? Es un acrónimo de alcohol deshidrogenados y es válido para metanol, cuando se oxida a metanal, el formaldehído, el amigo de los estudiantes de medicina, y también es válido para las cetonas. La más sencilla es la dimetilcetona propanona o acetona. Bien, a partir del cual se tomaron el nombre a estas dos subfamilias como compuestos carbonílicos puros. ¿Por qué carbonílicos puros? Y porque solamente el grupo carbono-oxígeno formado por carbono-oxígeno es el que está presente. Después vamos a ver el grupo carbonilo asociado a otros grupos, en ácidos carboxílicos, porque ahí nos encontramos un grupo funcional que a su vez, bien, además de tener el carbonilo, tiene otro más, que puede ser oxidrilo, halógeno, puede ser acilo, con C, bien. Y aquí puede ser alcoxilo, pero ¿qué característica tiene? Que siempre el segundo grupo que acompaña a carbonilo va a ser un nucleófilo, ¿bien? O sea, va a ser grupos dadores de electrones. Ajá, bien. ¿Qué característica tiene el grupo carbonilo? El grupo carbonilo, ¿están viendo las diapos, chicos? ¿Ven las diapos? Sí, profe. Mira, tenía acá, Victoria, es más una guía para el profesor, las diapos, y guía para nosotros, pero tenemos que estudiar el libro. Totalmente de acuerdo, Victoria Fernández. Joaquín, ¿tenés el Aprendiendo Química Orgánica? Estoy presentando, Facundo, ¿no podés ver? Facundo González. No, ¿y qué problema hay? Porque hay algunos que ven. Pame, Victoria ve. Joaco. Dale, Facu, probá. Joaquín, sí, está en la bibliografía del campus. Si no, se los paso yo. Qué mentiroso que sí. ¿Qué les estaba diciendo? Seguimos compartiendo. Bueno, vamos a ver una cosa. Lo vamos a tener que estudiar con pizarrón para que entendamos un poquito más. Porque, ¿qué les dije? La diapositiva es una guía. Fíjense que para poder ustedes entender van a necesitar que yo se lo explique. Así que dejamos de compartir ahora un ratito y nos vamos a la Camarichi. Nos vamos a la Camarucci para el pizarrón. Vamos a ver. No, esta no, pero así dejan de verme a mí. Y ahora nos vamos. ¿Saben una cosa? ¿Ven el pizarrón? ¿Ven que ya no tiene más la gran mancha, la gran imagen de la ventana? Bueno, tuve que poner una cortina, una frazada de pola roja. El problema es que, no, siquiera cortina rosa, cortina roja, frazada roja, y es tan fuerte el sol, o sea, tanta intensidad lumínica entra, que lo mismo sigue iluminando. No sé, no voy a colgar
un cobertor, mi cobertor de pluma, para ver si así tapamos, pero creo que ahora se ve un poquito mejor. Sí, totalmente, Victoria. Ahora sí se ve mucho mejor. Además, saqué la luz que estaba enfrente de esto y como que se ve mejor. Bueno, ahora, como están viendo el pizarrón, vamos a ver el grupo carbonilo. Y yo estoy ya de verano con bermuda. Bueno, más que bermudas, un short. Fíjense, así es el grupo carbonilo. Este grupo, ¿se acuerdan por qué se llamaba carbonilo? Por esa cuestión que hay compuestos inorgánicos que se llaman carbonilo de hierro, carbonilo de cobre, porque el monóxido de carbono, fíjense, ese es el monóxido de carbono, un compuesto estable del carbono. Se parece, bien, a la forma que nosotros tenemos el grupo carbonilo. Bien, pero nosotros vamos a ver el grupo carbonilo cuando está unido a un hidrógeno y unido a una cadena hidrocarbonada. Vamos a ver que esto es producto de la oxidación de alcoholes primarios y metanol. Entonces, este señor va a ser un representante de la forma general de los aldehídos, alcoholes deshidrogenados. Pero cuando teníamos un alcohol secundario, por ejemplo, miremos el isopropílico o 2-propanol, un alcohol secundario, cuando se oxidaba, recuerden, esta O chiquitita entre corchetes, significa que es un agente oxidante, me daba justamente este compuesto. Pero este compuesto, fíjense que es el grupo carbonilo unido a dos restos de cadena, en este caso dos grupos metilos. Bien, o sea que este es un representante de esta familia. Y esta familia se llama cetonas, porque el primer representante de la familia se llama acetona. Sí, la puerta abierta de mi casa. Acetona. Esto es una cetona. A ver, ¿qué dice ahí? Creía que habían escrito eso. Bien, entonces vamos a analizar un poquito la estructura del grupo carbonilo para ver qué tipo de reacciones vamos a tener que estudiar acá. Y vamos a recordar lo siguiente. Vamos a decir, el grupo carbonilo es un grupo funcional insaturado. ¿Qué significa que sea insaturado? Recuerdan que nosotros cuando nos referimos a a los alquenos insaturados, muy bien, Débora Arias, dijimos de que hicimos una definición muy referida a ellos y dijimos que no tenía la máxima cantidad de hidrógeno, pero después lo hicimos extensible a todo compuesto que no tiene la cantidad máxima de enlace sigma, sino que tiene una disminución de enlace sigma. Nicole Laruich, más que no acepta su cantidad máxima, no tiene su cantidad máxima de hidrógeno. Eso era en los alquenos, ¿bien? Fíjate cómo ha cambiado la definición. No está incorrecto para nada, pero la palabra no debería ser no acepta, no tiene. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa?
nosotros dijimos, todo grupo insaturado, como dice Débora Arias, es el que presenta un doble enlace, al menos un doble enlace, ¿cierto? Entonces, cuando vimos los alquenos, y, por ejemplo, ese es el grupo funcional para los alquenos. Este es un hidrocarburo, un alqueno, que se llama eteno o etileno. Y ahí, ¿se acuerdan qué reacciones dijimos para los sistemas insaturados? ¿Qué querían hacer los reactivos insaturados? ¿Mm? ¿Se acuerdan? Era volver a estar saturados. O sea, volver a presentar todos sus enlaces como sigma, que son los enlaces más estables que los pi. Y eso es lo que quiero, chicos, que ustedes entiendan por qué se producen las reacciones químicas. La química está tan, pero tan pésimamente enseñada que a ustedes les dicen que A reacciona con B, ¿sí? Pero nadie les dice por qué A reacciona con B. ¿Mm? O si se lo dicen de costeleta, como diciendo, es algo que le corresponde a este compuesto reaccionar así. ¿Pero por qué? Nada más fácil que entender algo cuando se entiende la causa. ¿Saben? Les voy a contar algo. En la tesis, en mi tesis doctoral, yo escribí algo que se llamaba, era una frase tomada por un autor latino. Cuando digo latino significa que vivió en la época del Imperio Romano, y se llamaba Virgilio. Bien, este señor escribió muchos libros, en su época pergaminos, ¿no? Y uno de ellos se llamaba Geórgicas. Bien, las geórgicas eran como cantos que respondían a un cierto estilo literario muy propio del latín. Y en ese escribió algo que quedó marcado para mí siempre en mi vida, y que dice: feliz aquel que puede entender la razón de las cosas. Bien, y se los traduzco al español argentino clásico. El que puede entender el porqué de las cosas, puede entender el porqué de la vida, el porqué estamos acá, el porqué podemos creer en Dios. Bien, y ustedes me dirán, ¿cómo? ¿Por qué podemos creer en Dios? En Dios no hay que, o sea, es un dogma, no necesita demostración. Hay mucha gente que necesita demostrar la existencia de Dios y puede creer. Aunque Jesús haya dicho, bendito sea el que cree y no ve. Lo importante es que cuando nosotros entendemos el porqué de algo, estamos entendiendo el todo de ese algo. Si yo digo, ¿por qué causa este compuesto reacciona con hidrógeno, con haluro de alquilo, con agua? ¿Por qué? Porque este sistema tiene un problema, tiene 1, 2, 3, 4, 5 enlaces muy fortachones, muy fuertes termodinámicamente. Fíjense que dije esa palabra, termodinámicamente, porque es la ciencia o la parte de la química y física o de la físico-química que estudia la estabilidad de la materia. A la miércoles. No es de las más fáciles. Sí, perfecto, pero podemos resumir diciendo la termodinámica es la que me dice si un sistema cambia o no cambia en su estructura interna. Perfecto. Esto termodinámicamente es posible. El cambio, cuando el hidrógeno reacciona con eteno, lo hace a expensas de que el producto obtenido sea termodinámicamente más estable. ¿Qué significa?
A ver, cuando se libera, fíjense lo siguiente, chicos. Si yo formo, allá tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 enlaces sigma, 2 de carbono, 2 entre carbono y 6 entre carbono e hidrógeno. Eso se libera aproximadamente 600 kilocalorías de energía. ¿Bien? En cambio, cuando formamos eteno, estamos liberando 5 enlaces sigma. ¿Bien? La energía de 5 enlaces sigma. Ahí tenemos 500. ¿Bien? Y ustedes saben que el enlace pi tiene, como está mal hecho, ¿se acuerdan por la superposición de orbitales? O el solapamiento de orbitales, que no era efectivo, entonces se libera solamente 60, entre 50 y 60 kilocalorías. O sea que el sistema pierde 560 contra el otro que pierde 700. ¿Eh? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué le conviene a un sistema? ¿Hidrogenarse o seguir como tal, como alqueno? ¿Me entienden? Hidrogenarse. Ahora quiero que ustedes piensen una similitud de esta reacción en ustedes. ¿Cómo hacen para estar más relajados después de un día de trabajo? Supónganse que tiene un trabajo estresante como estar en una oficina, no un trabajo, por ejemplo, manual. Sacándonos los zapatos. Me encantó eso. ¿Por qué, Nicole? ¿Por qué te sacás los zapatos? No, en serio, es muy bueno el ejemplo. ¿Por qué te sacás los zapatos? Los tuviste todo el día, sí, seguro. Pero cuando te sacaste los zapatos, los pies están encerrados. Y cuando los pies están encerrados, ¿cómo están? Te aprietan. ¿Bien? Los zapatos realmente no te aprietan. Los pies están, Facundo, está muy bien la palabra esa, pero usa el sinónimo. Muy bien, Nicole, están hinchados. O sea que hay efectos de qué? De presiones. Bien, hay presión. Y el sistema, que es nuestros pies, o la parte de nuestro sistema, de nuestro cuerpo, bien, me está diciendo de que hay un aumento de energía interna. Nos sentimos mal porque tenemos los pies hinchados. Bien, hay fluido que tuvo que hacer trabajo para quedarse retenido, bien, y hacer de que los tejidos se inflamen, se distiendan. Entonces, es un excelente trabajo. Nos sacamos los zapatos y ¿qué liberamos? Energía. Bien, contribuimos a nuestra relajación liberando energías. Acá tenemos un par de zapatos. El doble enlace pi es como si fuera un doble enlace que no ha liberado toda la energía. Lo desarmo, me saco los zapatos y descargo más energía. ¿Se dan cuenta? Eso es una reacción química, chicos. ¿Por qué las sustancias reaccionan químicamente? Porque de esa manera, me gustó también tu definición, Victoria Fernández, sentimos libertad. Los elementos químicos, cuando están ordenados en una molécula y después se rompen esos enlaces y se generan otro tipo de molécula, lo hacen con la esperanza
de que los nuevos compuestos tengan bien, Nicole, bien, las reacciones como nosotros que estamos hechos de lo mismo que cualquier tipo de materia, buscamos la comodidad, buscamos estabilidad. Y ahora entendemos qué es estabilidad. Fíjense que es una palabra que muchísima gente la usa, ¿bien? Y no sabe qué es estabilidad, ¿bien? ¿O qué significa la estabilidad? Significa que ese compuesto o ese grupo de moléculas, en general un grupo de moléculas, alcanza una distribución de enlaces, alcanza una configuración de enlaces, alcanza una forma de enlaces que no tienen, ¿qué cosa? No tienen repulsión, no tienen inestabilidad, hay un buen solapamiento, encuentran la relajación, y algún día van a ver esto, ¿m? Por ejemplo, cuando se dice el potencial de acción está en relajación, significa de que el sistema tiende al equilibrio, y el equilibrio es cuando nosotros encontramos, bien, la capacidad de que un sistema vaya a otro sistema o una reacción se complete de tal manera de que no cueste nada transformarse una sustancia A en una sustancia B. Bien, aunque hay reacciones que prefieren no llegar al equilibrio y quedarse fuera del equilibrio, liberando toda la energía posible. ¿Mm? Ahí en físico-química se ve y se estudia, por ejemplo, en química física 4, en sistemas fuera del equilibrio, entendemos por qué algunas reacciones son casi el 100%. ¿Qué significa casi el 100%? Todo A se transformó en B y no quedó nada de B para que me dé A. O sea, no puede ser reversible. ¿Y por qué se hizo esto? Y porque era tanto el contenido energético de A que cuando se forma B, se ha liberado tantísima energía que el sistema ya no quiere más zapatos porque tiene los pies hinchados. Entonces, de esa manera descansa, se relaja, tiene bajo contenido energético. Cuando ustedes se sacan los zapatos, bien, y descansan, porque ya los pies no lo sienten, ¿qué están haciendo? Relajándose, disminuyendo el contenido energético. Han liberado energía. Y ustedes me dirán, ¿cómo libera energía? Cuando ustedes se sacan los zapatos y tienen los pies hinchados, aumenta la temperatura de los pies. Entonces, ¿qué pasa? Yo me saco los zapatos y la temperatura ahora de los pies baja, permite la aireación, ¿bien? Permite que circule el aire y disminuya la temperatura por evaporación, disminuya la temperatura, deja de haber resistencia del cuero del zapato hacia la expansión de la piel. ¿Mm? Aunque les cueste creer, esto también es el deshinchado de la piel o el deshinchado de los pies, también se debe a un sinnúmero de reacciones que llamamos, para diferenciarlas de una reacción en un frasco, llamamos reacciones bioquímicas. ¿Mm? Chicos, fíjense que en esto yo quise explicar algo que les cuesta sobremanera entender de la química. ¿Por qué se dan las reacciones químicas? No tiene sentido que digamos
y más en 2020, que digamos que una reacción sucede porque es espontánea en ese sentido. Tratemos de explicar en un lenguaje común qué significa que una molécula o que una reacción química ha alcanzado la estabilidad o que una sustancia es estable. ¿Bien? Ustedes cuando se sacaron los zapatos y les dicen, por ejemplo, estábamos hablando con Nicole, que es la que nos dio el ejemplo, viene su mamá, su papá, su novio, su pareja, lo que sea, y le dice, Nicole, tenés que ponerte y tenés que ir caminando hasta la farmacia que está cerca del Molino Fénix. Capaz que vivas una cuadra vos del Molino Fénix. Bien, supónganse para mí que yo tengo que ir caminando hasta el Molino Fénix, significa que en el Jardín del Sur, profesor, o sea que muchísimo más lejos. Claro, ¿cómo vas a sentir nuevamente? ¿Qué vas a decir? Lo lógico que deberías decir es no, no. ¿Por qué? ¿Por qué no querés ir, ponerte los zapatos? ¿Por qué no te querés poner los zapatos? Porque has alcanzado un grado de estabilidad. Te van a doler los pies nuevamente. Bien, y no querés llegar a ese estado de inestabilidad. Las moléculas les pasa lo mismo. Si yo digo, esta molécula es estable, significa que si yo le digo, eh, reaccionará químicamente, me doy cuenta de que no reacciona químicamente. ¿Por qué? ¿Y por qué es estable? ¿Cómo que es estable? ¿Qué es estable? Y profesor, no tiene ganas de reaccionar, le duelen los pies a la molécula. Ay, qué interesante. Es la mejor respuesta que me podrían dar. Le duelen los pies a la molécula. Bien. Ustedes hacen la abstracción, fíjense que esto es importante, abstracción por un lado, y por el otro lado hacen tiene un significado en una palabra que se usa en filosofía, lógica y en psicología también se utiliza la palabra, no la recuerdo, y que es poder darle forma humana a hechos que tal vez sean difíciles de entender. Y eso me lo enseñaron profesores de didáctica, no licenciados ni doctores en química. El que me enseñó no tenía que ver con el campo de la química. Se metió para poder explicar lo que sucede. La química, si yo te digo que A más B me da C o esa, escriba la ecuación de tal cosa, sucede que mucha gente, muchísima gente, no sabe química, o perdón, sabe química de la manera que se lo enseñó otro. Y si se lo enseñó mal, pues va a hablar mal. ¿Saben ustedes que hay personas que aprenden idiomas, bien, y les dicen, mira, si vos querés hablar bien, habla, por ejemplo, inglés. Si vos querés aprender inglés bien, no vayas a una academia donde te enseña gente que aprendió ahí el inglés. ¿Por qué? Porque esa persona aprendió con vicios, ¿bien? Aprendió con vicios, por lo tanto te va a enseñar con vicios. ¿Y cómo hacemos entonces? Y aprende de la persona que su primer lengua es el inglés, el famoso native speaker. Bien, la persona que el español lo habla como segunda lengua, pero el inglés es su primera lengua. Esa persona no te va a fallar porque es su primer lengua, su cerebro está programado en eso. Bien, exacto, Facundo, el nativo, por ejemplo, en los institutos de inglés se les paga muy bien a las personas que son nativas de países donde se habla inglés, angloparlantes.
Ah, sí. ¿Dónde vas, Melina, inglés? Ah, me estás diciendo de Simon Keegan. Simon, sí, sí, Simon Keegan. Bueno, yo hice antes de irme a Estados Unidos, estuve 4 meses viviendo en Buenos Aires, hace mucho, mucho, en una institución latinoamericana que se llama Flaxo, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, que por supuesto está en Buenos Aires y fuera de Buenos Aires no hay nada. Estuve 4 meses haciendo un intensivo de inglés y yo pensé que la persona que era mi profesor no hablaba español. Me parecía medio raro, pero el tipo, desde el primer día hasta el último día, después de 4 meses, nos habló en inglés. Y el día que estábamos haciendo el brindis de terminación y todo eso, habla el español casi sin acento. ¿Por qué? Porque lleva 40 años en Argentina, está casado con una argentina, sus hijos hablan español e inglés, pero el tipo no quiso justamente que ayudarnos a que nuestra oreja escuche. Pame, sí, 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 sabía inglés porque, mira, mi primera profesora de inglés fue mi hermana. Ella estudió inglés británico en el Instituto Británico de Cultura Inglesa en San Juan, que en ese momento se llamaba St. John British College. Y ella fue la que me enseñó primero. Y después aprendí fui con una beca, éramos bastante pobres en mi familia, fui con una beca a ASJICAN, Asociación Sanjuanina de Intercambio Cultural Argentino-Norteamericano. Ella también estudió con becas y viajó a los 18 años a Cambridge, a Inglaterra, a rendir no me acuerdo cómo se llamaba en esa época, no existía el TOEFL. El TOEFL es el examen internacional. Melina Díaz, el FIRST o FIRST Certificate es el que rendís exactamente para conocimientos básicos hasta un nivel prácticamente intermedio de inglés. Por eso se llama FIRST Certificate. Pero si vos necesitas probar que hablas inglés, tenés que rendir el of test of English as second language. ¿Mm? Eso significa TOEFL. Se pronuncia como toe. Toe es dedo. Bien, dedo de los pies. Los toe. Estos son fingers. Entonces, ahí yo lo rendí en Estados Unidos cuando fui allá. Pero, a ver, yo sabía inglés, pero ¿qué inglés sabía? El de academia. Todas mis profesoras habían sido, a ver, chicos, otra cosa que da pena decirlo, pero no es para hacerme la víctima, es que a los becarios íbamos a los cursos donde no había native speaker. Nos mandaban en los horarios en que el native speaker no estaba. Siempre en los colegios o en los institutos británicos o americanos, norteamericanos, hay un native speaker, pero esos son para los cursos donde iba la gente que pagaba. Los que éramos becados íbamos en la tarde y no teníamos clase, nunca tuve clase con un native speaker. Es más, ni siquiera sabía cómo era tener un native speaker. Entonces, yo no entendía, yo no sabía, por ejemplo, fíjense una cosa tan insignificante, no sabía la diferencia del acento británico y del acento americano. No la desconocía por completo, hasta que escuché hablar a un americano y a un irlandés. Bien, y pude comprobar de que el irlandés, este señor era de Irlanda del Norte, del Ulster, que es la zona que pertenece al Reino Unido, no Irlanda, que es el Eire,
bien, que es una república independiente. Este señor venía de allá, y bueno, por supuesto, no era católico, era protestante. Y por otro lado tenía una profesora, Karen, ella también era native speaker, pero norteamericana. Bien. Y después, al final del curso, se agregó un tercero que era un australiano. ¿Mm? Que realmente no era australiano, era neozelandés. Y pudimos ver la diferencia de idiomas. Y cuando llegué a Estados Unidos, eh, bueno, me di cuenta de todo lo que existe. Vos sabés, Melina, no comparto contigo eso. A mí no me gusta, me parece muy... El británico tiene una cosa muy forzada. Bueno, no me voy a ir por las ramas porque si no ustedes me van a cagar a palo. Vamos a seguir viendo esto. ¿Mm? El grupo carbonilo. ¿Por dónde voy? No quería... Eh, Facundo, más que no, formal, yo te diría de que tiene una pronunciación muy... eh, a ver, te lo comparo el español castizo, o sea, el español que se habla en España, con los españoles que se hablan en América. Bien, son tan distintos y tan poblados de, de, de vicios. Y fíjense, ojo, vicio acá no está tomado como una mala palabra, como una palabra peyorativa, sino está tomada como como el significado original de vicium. Vicium, de donde viene la palabra en español vicio, significa cosa accesoria, que no es lo que nosotros entendemos como vicio. Bien, si a usted le dicen eso es un vicio, significa de que es algo malo. Bien, esa es la significación actual o prácticamente común de vicio, mientras que vicio originalmente significaba cosa accesoria. Entonces, los vicios lingüísticos significan de que en español usamos tantas palabras de otros idiomas y sobre todo de palabras de origen aborigen, que bueno, nuestro español es cambiado o hemos cambiado la estructura del español, lo que se llama sintaxis. Bien, por ejemplo, en español se tendría que decir regresémonos. Bien, y por ejemplo, donde yo nací, no decimos regresémonos, decimos nos regresemos. Bien, y eso en España lo van a entender. Bien, pero van a decir, uy, qué mal que habla esta persona. Bueno, lo mismo pasa con el inglés. Lo mismo pasa con el inglés. Por ejemplo, en España, la Z tiene sonido de Z. ¿Hay algún sonido de Z en el español de América? Ninguno. ¿Se dan cuenta? Bien, volvamos a lo nuestro. Entonces, ¿entendimos por qué se producen las reacciones químicas? ¿Cuál es la causa cuando hacemos una analogía? ¿Por qué entendemos que esta reacción se produce o aquella reacción decimos que es espontánea o esta reacción seguro que se va a producir? ¿Entendieron, chicos? Lo que yo quiero es que ustedes me digan si entiende, porque, a ver, como les dije hace un rato, entender química no significa ser un memorista espectacular que se acuerde todo de memoria, sino que no se acuerde absolutamente nada de memoria y que lo razone todo. Porque lo que se necesita saber de memoria, hasta hace un tiempo había que buscarla en las tablas. Ahora esa información, ¿dónde se encuentra? En el Internet.
¿Se dan cuenta? Lo que es de memoria está en una tabla. Y lo que tenemos que razonar está almacenado en nuestro cerebro. ¿Bien? Entonces, volvamos de nuevo a esto. Reacciones de adición. ¿Por qué una adición? Porque es la manera de disminuir su contenido energético, adicionando. Chicos, ¿me están viendo ahí? ¿Ven la pantalla? Ya no sé si tengo la pantalla o qué mierda tengo. He hablado tantas huevas. Ah, sí. Entonces, miren, vamos a ver el grupo funcional carbonilo. Bien, y vamos a decir, ¿se parece el grupo carbonilo? Y acá vamos a escribir un aldehído. ¿Saben qué aldehído escribí ahí? El formaldehído metanaloformol. Bien, entonces, miremos, comparémoslos. Bien, vamos por la primera pregunta. Me senté hecho acá un pachá. ¿Saben qué es un pachá? ¿Vieron que les dije? Me senté hecho un pachá. ¿Y saben qué es un pachá? ¿Un pachá? No, pachá, no. Solamente participa un grupito de gente. El otro está dibujado, se ha ido al carajo. Pachá o Pachá eran los gobernadores de los territorios que formaban el Imperio Otomano en Turquía, o el Imperio Turco. Los gobernadores se llamaban Pachá y tenían la representación del sultán en el lugar donde gobernaban. Y tenían dinero, tenían estabilidad económica, eran servidos por una gran servidumbre, o sea, muchos sirvientes, comían las cosas más deliciosas, estaban siempre reclinados en las otomanas o sillas otomanas o en los sofás, todas palabras del árabe, venidas del árabe. Bueno, por eso dije, me tiré así como un payá. Comparemos eteno con carbonilo. ¿Lo ven? Bien. A ver, el carbono de la izquierda, este y este, ¿tienen igual hibridación? ¿Tienen igual hibridación? Muy bien, correcto. Es sp2. Bien, es sp2. Acá, ¿qué encontramos? Un carbono con la misma hibridación. ¿Y acá qué encontramos? Un oxígeno. ¿Qué hibridación tendría el oxígeno? A ver, ligandos más pares de electrones libres. ¿Qué hibridación tiene el oxígeno? La calculamos sabiendo el número de hibridación. El número de hibridación es 1, 2 y 3. ¿Bien? 1, 2 y 3 significa... perdón. 1, 2 y 3. 2, 3 y 4. 2, 3 y 4. El número 4 significa el número de orbitales híbridos. ¿Qué hibridación me da 4 orbitales híbridos? La sp3. ¿Qué hibridación corresponde a un número 3? sp2, porque se forman 3 orbitales híbridos sp2. Y el número 2 corresponde a la hibridación más sencilla, que es la hibridación sp, que ustedes tenían que escribirlo para el etino, y que la mayoría me hizo un verso. Por Dios, ese punto fue de terror la resolución. Hay un grupito que yo le digo mi grupo selecto,
para, para echarme muchos enemigos, que lo escribió muy bien, o sea, tomó el libro y con toda la responsabilidad del mundo leyó y lo completó. ¿Bien? Y otro grupo, que no hizo ni miércoles, escribió 2, 3 cositas que estaban en la diapositiva, porque no leyeron ningún libro, y escribieron cualquier cosa y no formularon. No formularon. Bien, bueno, volvamos acá. Hibridación, sp2 para carbono, hibridación, sp2 para carbono. Bien, igual electronegatividades, átomos iguales. Pero acá, oh sorpresa, no tienen igual electronegatividad. Este tiene más electronegatividad que carbono. Entonces, ¿hay un efecto de polarización? Sí, lo marco sobre el enlace sigma. O sea que esto tiene un momento dipolar distinto de cero. Sí. Acá el momento dipolar es igual a cero. Entonces esto es un dipolo. Esto es un dipolo. Y donde esté unido a una cadena hidrocarbonada, ¿qué va a formar? Una molécula polar. Entonces ya estamos entendiendo de que hay una diferencia, chicos. Esta molécula es no polar y esta es polar. ¿Bien? Ahora, fíjense otra cosa. Hay un enlace sigma y un enlace pi por esto de la hibridación, ¿se acuerdan? Tenemos un enlace sigma y un enlace pi. La puta madre, ¿cómo resolvemos esto? Entonces, a ver, si hay un enlace sigma y un enlace pi, es insaturado. Bien, estamos asegurando. Es insaturado. Es insaturado. Por lo tanto, ¿qué reacción va a querer sufrir? ¿O qué reacción lo estabilizará? Una adición. Bien, una adición. Ahí vamos de súper al chupete, bien. Perfecto. ¿Se acuerdan cuando veíamos esta? Decíamos, el par de electrones sigma, bien, el par de electrones sigma actúa como una base de Lewis, bien, o sea, lo cede esa molécula a un protón, un ácido de Lewis, bien, o sea, si yo tengo un protón, ¿atacará al eteno o etileno? Si yo tengo un protón, muy bien, Débora, muy bien, Facundo, muy bien, Nicole, muy bien, Melina. Sí, chicos, correcto. El primero que ataca a un doble enlace carbono-carbono son los electrófilos, los ácidos de Lewis, los buscadores de electrones. Por eso la adición recibe el nombre de adición electrofílica. ¿Se acuerdan que yo les había comentado eso? Se llama electrofílica. Ahora tenemos un problema. Y ustedes no saben el quebradero de cabeza que fue encontrar quién atacaba o quién se adicionaba sobre el carbonilo. Porque la gente decía, y bueno, puede atacar un protón. Sí. Pero hay otros problemas. A ver, antes de ver la adición química, había problemas pero terribles. ¿Saben por qué? Porque, por ejemplo, acá la distancia carbono-carbono era de 1,45 Armstrong. ¿Bien? Y no importaba cómo se midiera ni las circunstancias que se midiera, siempre medía 1,45. ¿Bien? En los alcoholes, ¿se acuerdan? Los alcoholes, esos compuestos que vimos en estos días,
Bien, ahí tenemos un alcohol. Esta distancia carbono-oxígeno vale 1,5 Armstrong aproximadamente. Resulta que la distancia en el grupo carbonilo que se midió, ¿se acuerdan que yo les dije que cómo se medían las distancias? Sacándole fotos en lugar de luz común con rayos X. Se sacaban fotos con rayos X. Sacan la foto, miden la distancia 1,45, 1,46. ¿Cómo? Si el enlace tendría que ser de 1,5, ¿por qué es más corto? Miércoles. Pero no es tan corto como un doble enlace, pero tampoco es tan largo como un simple enlace. O sea, no es ni chicha ni limonada. Claro, no es ni una cosa ni la otra. Muchos de ustedes capaz que no sepan qué significa ni chicha ni limonada. La chicha es una bebida fermentada a base de maíz que se torna agria, pero no es limonada. Entonces, ahí viene la expresión, una bebida que no se sabe qué es, se dice, no es ni chicha, bien, ni limonada, porque es agria, pero no sabemos por qué. Está tan mal hecha que no se sabe por qué. Acá la cuestión es, ¿cómo? O sea, esa distancia realmente no es de un enlace doble. ¿Cómo que no es de un enlace doble? Estoy viendo que hay un enlace doble. La única explicación que pudieron conseguir para entender este problema fue aplicando una teoría que a todos los alumnos les cuesta entender. La distancia del carbono carbonílico es de aproximadamente 1,47 Armstrong. De un doble enlace carbono-carbono es de 1,42, 43 hasta 4,5. Entonces, decimos que la distancia carbono-oxígeno es más corta que en un alcohol, bien, pero más larga que en un doble enlace. Entonces, ¿es doble enlace o es enlace simple? Cuando se hizo esa pregunta, bien, no había forma de responder, bien, porque era como decir, y me está diciendo, ¿es o no es? Bien, ¿es unicornio o es caballo? Bien, por ejemplo, la teoría de la resonancia se utilizó mucho para explicar cosas que obviamente yo no podía ver la estructura real. Bien, los químicos basaron la teoría de la resonancia en esto. Una molécula, cuando nosotros la dibujamos en papel, en el pizarrón, en PowerPoint, en donde se nos ocurra con un graficador de moléculas, estamos dando la estructura, bien, estamos dando la estructura que nos permite entender las propiedades físicas y químicas de un compuesto. Cuando un solo dibujo, o sea, una única representación, no puede explicar todas las propiedades de un compuesto. ¿Qué decimos? Y bueno, no la puedo dibujar. Sí, esa fue la primera respuesta durante mucho tiempo, hasta que apareció un señor que se llamaba Cosen, ¿bien? Ese era su apellido, y dijo, a ver, ustedes me dicen que con un solo dibujo no explicamos todo. Sí, señor Cosen. Ah, bien, 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 bien. ¿Y qué pasa si dibujamos otra más? ¿Cómo? Claro, la molécula real nosotros no la vemos. Le preguntó, ¿usted la ve? No. ¿Usted la ve? No. ¿Le saca fotos con rayos X?
Sí, pero solamente me permite ver una cosa que yo imagino la molécula, pero no la veo realmente. Ah, si no la ve nadie, entonces yo puedo decir que es un enlace simple a través de un dibujo y que es un enlace doble a través de otro dibujo. Se quedaron pensando, ¿no? Dijeron, ¿qué está diciendo este tipo? El señor Kossel dijo, y eso se llama teoría de la resonancia, que yo voy a dibujar tantas formas de Lewis como sean necesarias para explicar todas las propiedades físicas y químicas de una molécula. Ajá, qué bien. Había otro problema más cuando se empezó a estudiar este grupo funcional. Por ejemplo, había una propiedad que me decía que el momento dipolar de los alcoholes, ¿bien? Fíjense que en los alcoholes la distancia era más grande que en el grupo carbonilo. O sea, la distancia carbono-oxígeno en carbonilo es más chiquita que en carbono-oxígeno de los alcoholes. Claro. Y el momento dipolar se supone que aumenta a medida que aumenta la separación de carga. Entonces, la gente decía, si el enlace es más corto, el momento dipolar debe ser más corto. Cuando vino un grupo de físico-químicos, que son los que saben medir los momentos dipolares, dijeron, no puede ser, los alcoholes tienen momentos dipolares de 0,8 unidades de Bay, y acá yo me encuentro con un momento dipolar de 3 unidades de Bay. A la miércoles. ¿Cómo explicamos que el grupo carbonilo tenga, o que estos compuestos carbonílicos, como son los aldehídos y la acetona, tengan tan elevado momento dipolar? Y ahí fue que de nuevo Kossel dijo, yo tengo la respuesta, hagamos lo que yo les digo. Entonces Kossel dijo, yo voy a escribir al carbonilo para explicar algunas propiedades así. Ah, pero don Kossel, si así lo dibujamos todo. Y don Kossel dijo, sí, perfecto, pero mirá vos cuando yo dibuje de esta manera. Y los una a las dos representaciones, fíjense que las dos representaciones de Lewis tienen sentido. Pero ¿cuál es la diferencia? A ver, veamos. Veamos. ¿Qué diferencia hay entre esta y esta? Vamos, piensen, piensen, piensen mucho, 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 mucho. Bien, Débora Arias. Acá hay un doble enlace. ¿Sí? Hay un doble enlace. Los electrones que tiene el oxígeno son un par participa del sigma, un par del pi, y tengo dos libres, dos pares libres. Bien, hay un doble enlace. Este carbono tiene el octeto completo. Contemos: 2, 4, 6, 8. Bien. ¿El oxígeno tiene octeto completo? Sí. 2, 4, 6, 8. Bien. Y esta, a ver, fíjense una cosa. ¿El carbono tiene octeto completo? ¿El carbono tiene el octeto completo? No, muy bien. El carbono no tiene el octeto completo. Tiene solamente 6 electrones. ¿Ven? ¡Oh! ¡Hay 6! Sí, señor, hay 6. ¿Y el oxígeno tiene octeto completo? ¿El oxígeno tiene octeto completo? Mira, miren bien, Débora. Ojo. Ojo, mira. ¿El oxígeno tiene octeto completo?
En esta representación, ¿tiene octeto completo el oxígeno? Sí. 2, 4, 6, 8. ¿Cómo se obtuvo? O sea, ¿cómo se ubicó ese par de electrones ahí? Acá era el enlace sigma y enlace pi. Si yo a este lo traslado y le digo, no juego más y me voy sobre oxígeno, el par de electrones dice, no juego más a compartir y me voy sobre el oxígeno, significa que este par de electrones viene y se ubica sobre el oxígeno. Y tenemos eso. El carbono se los dio, correcto, muy bonita esa forma de explicar. El carbono se los dio. Bien, que es el más electronegativo, perfecto. El oxígeno se los robó. Bueno, a ver, sí, está bien. El oxígeno se los robó porque es más fortachón. Bien, es fisicoculturista ese oxígeno, entonces le pegó. No, no, fisicoculturista no, es. ¿Cómo se llama esto? Me olvidé. Chicos, ¿cómo se llama la pelea en octógono que a mí me encanta? Porque es UFS. UFS. No, UFC. UFC, no, UFS. UFC. Bueno, resulta que es otra representación del Lewis. CrossFit. Bueno, sí, son unos animalitos los que hacen CrossFit. Yo una vez a CrossFit, llegué a mi casa y me desmayé. Estuve una hora, llegué a mi casa, dije, me siento mal. Se me bajó la presión que me desmayé. Claro, a mí también. Yo me sentía mal, decir que me fui en bicicleta, y te había venido todo con mi bicicleta, todo calzón, todo pipí cucú, el vago, todavía estaba flaquito, cuando comencé todavía estaba delgadito, o sea, tenía como 12, 13 kilos menos. Resulta, profe Mastrán, que te necesitamos. Gracias, gracias. Che, hablando de necesitarme, ¿cuándo vamos a comenzar a estudiar física? No se hagan los pelotudos, que miren que se viene el parcial de física y tenemos que estudiar. La semana que viene es el parcial. Bueno, comencemos la semana que viene. Victoria, ¿por qué te quedaste libre? En noviembre es el parcial. Bueno, vamos abriendo el paraguas ahora. Oh, Dios, y no hubo ninguna posibilidad de recuperación. ¡Ay, Victoria Pereira, las unidades! ¡Ay! Y a ustedes les parece tan boludo. Y sin embargo, tiene toda la razón del mundo esta señora. Y bueno, fue por, a ver, parece estúpido y mínimo el error, pero no es así. Es que, Pamela, no es lo mismo medir la velocidad que la aceleración. Por ejemplo, acelerar, ¿qué es? Ver en un movimiento uniformemente acelerado cómo aumenta en función del tiempo la velocidad. O sea que vamos a medir la razón del cambio espacio-tiempo 2 veces respecto al tiempo. Por eso va segundo al cuadrado. Claro, chauchas de palito es un muy buen ejemplo. Intentamos que nos dejen rendir libre, pero no nos dieron bola. Sí, porque a ver, ¿qué vas a rendir libre? ¿Qué vas a rendir libre si se supone de que vos o sea, rendís libre, bien, y tenés que ir a un examen final? Se supone de que, a ver,
No sé quién es el cráneo que hizo esto. Se dijo alguna vez de que no iba a haber, esto era para prepararlos para el examen final. Bien, en Buenos Aires, los CBC tienen lo que se llama conseguir boleta para llegar al examen final, igual que en La Plata. El CBC de La Plata es parecido a esto. Se consigue la boleta, bien, por lo tanto no es realmente un eliminatorio esto, y el eliminatorio es el examen final. El que no aprueba el examen final, bien, es el que le dicen chau. Por eso, a ver, no tiene sentido rendir libre. Y si te dejan cursar el año que viene, pasa que no te van a hacer todo un año para que después te digan que lo hagas libre. Más o menos eso, o sea, no tiene sentido de que lo rindas libre, te piden que lo recurses, ¿bien? No te dan esa cosa de decir rendirlo libre, no, hacer la otra parte donde te quedaste, hacerlo el año que viene y entrar al sistema oficial de clasificación. Es que, Milena, nadie sabía realmente. A ver, profe, lo que no nos quedó claro es que solo toman teoría en física, no toman ejercicio, no sé por qué motivo será. A ver, chicos, eh, como son preguntas de opción múltiple, es muy difícil. Yo te puedo dar un problema, que yo te voy a dar un problema, ¿bien? Pero hay algo que todavía a ustedes no les queda claro, chicos. Es algo de que les cuesta entender, pero es existencial el problema que tienen. Existencial. O sea, un problema existencial es un problema que atañe a nuestra personalidad, a nuestra actitud a ver las cosas. Eh, no existen, chicos, los ejercicios prácticos y los ejercicios teóricos. ¿Saben por qué? Porque si yo tengo que calcular una sumatoria de fuerza, yo tengo que saber el fundamento teórico para sumar fuerzas. No puede ser un problema por intuición del Espíritu Santo o de magia. Yo necesito saber, por ejemplo, si yo no entiendo qué es una fuerza de rozamiento, no voy a entender por qué tiende a frenar la caída de un objeto. Bien. O, por ejemplo, fíjense la pregunta. Esto es nada que ver con química, es física. ¿Por qué si sobre un plano inclinado se esparce arena y se desliza un bloque, este bloque se detiene? A ver, ¿alguien puede contestar esa pregunta? Hay rozamiento. Bien, ¿y las fuerzas de rozamiento van a favor de la gravedad o en contra de la gravedad? En contra. O sea que es una fuerza que es, si es lo suficientemente grande, puede llegar a anular la masa por aceleración que tiene en su caída el objeto, bien, y comportarse como un equilibrante. Por lo tanto, la sumatoria de las fuerzas en el eje de las X, llamémosle así, en el eje de las X, es igual a cero. ¿Se dan cuenta? Es igual a cero. O si mantengo la horizontal en un diagrama de cuerpo libre, bien, la componente en X iguala a la fuerza de rozamiento, por lo tanto no hay desplazamiento en X. Pero eso es práctico teórico.
Son las dos cosas, chicos. Son las dos cosas. No existe la teoría y la práctica. ¿Va a entrar práctica? ¿Va a entrar teoría? Chicos, la explicación de lo práctico es la teoría. No existe la teoría. A veces ustedes dicen, ¡ay, me tomó teoría! No, les tomó la materia. Cuando les dan un problema, lo único que hacen es la aplicación numérica, que les quede claro esto, chicos, que les quede claro, y sobre todo en física, la aplicación numérica de la teoría. Ningún ejercicio se resuelve sin teoría, y ninguna teoría es solamente palabras, todo tiene su aplicación. La realidad, o sea, ¿para qué compran un libro de física? Para entender física o aprender física. Bien. ¿Y para qué tiene capítulos teóricos y problemas al final? Para que ustedes, eso que vieron tal vez con fórmulas y no hicieron ninguna aplicación, ahora digan, a ver, la profesora me dijo que el péndulo que bate el segundo tiene un periodo de tanto. Vamos a calcular qué pasa si yo tengo un péndulo de donde la masa pesa 20 gramos y el largo de la cuerda es 10 metros. ¿Ah? ¿Qué tengo que usar? La ecuación del péndulo que bate el segundo. ¿Bien? Tengo un fluido y me dice que calcule la densidad del fluido, que diga si el número de Reynolds me dice que ese fluido es es un fluido laminar, un flujo laminar o un flujo, qué sé yo, a ver, turbulento. Y tendré que aplicar, pero sí o sí necesito saber que si el número de Reynolds, un número, bien, indica de que las láminas, el flujo laminar, ese flujo que uno imagina que son láminas de líquido que se van desplazando una sobre otra, no puede ser, por lo tanto, es un movimiento en forma caótica. ¿Se dan cuenta? No existe la práctica sin la teoría. Es un todo. Que a veces nosotros tenemos esa puta costumbre, los profesores, de enseñar, decir, ay, tenemos la teoría y la práctica. Pero no existe la práctica como una entidad aparte. Y en ustedes es tan difícil integrar el concepto de teoría y práctica como un todo. Yo lo veo en la resolución de los trabajos prácticos, chicos. Lo veo. Ustedes aplican, ustedes dicen, ay, a ver, ¿qué podría usar para esto? Bien. ¿Es la aplicación? No, no es la aplicación. Es la solución numérica a un fundamento teórico. La práctica es ir a un ejemplo donde vos vas a aplicar la solución, una solución numérica, bien, para un hecho o un fenómeno teórico. Eso es, chicos, todas las asignaturas. Bueno, algunas no, que tienen parte práctica. La parte práctica es para afianzar a través de un resultado numérico el concepto teórico. Por eso a mí, si ustedes me dicen, el problema me salió 15,8, me importa un bledo cuánto te salió. Es un número. Me interesa cómo llegaste a ese número. ¿Qué hiciste? ¿Qué leyes
¿En qué te basaste para poder llegar a ese número? Si no, no sirve. Es al pedo. Bien. Volvamos a esta última parte, así se lo redondeo y terminamos. La teoría esta que postuló el señor Kossel, que se llama teoría de la resonancia, dice, yo voy a dibujar tantas representaciones de Lewis como sean necesarias para explicar todas las propiedades. Bueno, resulta que con esta decía, es insaturado y justificábamos con esa las reacciones de adición. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué más? Un grupo funcional planar. Sí, señor, con eso lo explicamos. Bien. Podemos explicar el efecto del momento dipolar por la polarización. Sí, por diferencia de electronegatividad. Ahora bien, tenemos un alto momento dipolar, significa que tiene que haber cargas netas, no fracciones de carga. Ah, esta cagada no me sirve. Oye, estoy atrevido, perdón. Estoy muy mal educadito. Esa formulación no me sirve. Esta sí. Facundo, tranquilo, tranquilo. Esta sí. ¿Por qué? Porque me separa la carga positiva de la negativa. Por lo tanto, ahí el momento dipolar se hace grandote. A ver, en promedio. Ah, en ese dibujo, yo digo de que el enlace es simple. Y con este dibujo, que el enlace es doble. O sea, ¿cómo es el enlace? Ni doble, ni simple. Ah, ¿es como un promedio? Sí, ponele. ¿Es como el promedio? Sí, ponele. A ver, de los dos átomos, ¿cuál es el más desesperado? Fíjense lo que les dije, desesperado, para que ustedes piensen que acá estamos hablando de electrones. Bien, el carbono. El carbono, todos me dicen el carbono y está correcto. Está correcto, porque el carbono tiene solamente 6 electrones, no llega a 8. El pobre encima, cuando lo miramos así de lejito y decimos, che, el carbono tiene todos sus electrones de valencia, pego el grito y digo, no, loco, le robaron también el de él. Entonces, el pobre carbono logró un estado, muy bien, Facundo, necesita completar su octeto. Está estable el carbono, no. ¿Y el oxígeno? El oxígeno tiene octeto completo, despacito para contestar. Sí, el oxígeno sigue teniendo octeto completo. Bien. Solamente que ahora tiene que soportarse la carga. Bien. ¿Y el oxígeno puede soportar carga negativa fácilmente? Despacito con la respuesta. Sí, por eso existen los iones óxidos. Entonces, el carbono que necesita urgente que alguien le ceda un electrón, no. Un par de electrones. Muy bien, Nicole, muy bien. Y todos los que dijeron par, por supuesto. Un par de electrones. Entonces, ¿quién atacará al carbono en el doble enlace para poder formar ese compuesto saturado? Muy bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones. Un nucleófilo. Fíjense la diferencia. Un doble enlace, o sea, un enlace sigma, perdón, un enlace pi de alquenos ataca el protón primero. A ver, la cagamos, ¿eh? ¿Cómo pasamos de un nucleófilo y me metiste hidrógeno, Débora? Primero me dijiste un par de electrones y después me metiste hidrógeno. Y encima hidrógeno. Y encima hidrógeno. El hidrógeno puede venir como átomo de hidrógeno, como nucleófilo
cuando está como hidruro, o puede ser electrófilo cuando está como ion hidrógeno, como protón. Bien. A ver, denme por lo menos un ejemplo de nucleófilo. Un ejemplo de nucleófilo. Fíjense que en este práctico vimos sustitución nucleófila y eliminación. Y muchos me hicieron unas cosas exquisitas y otros me hicieron unas cosas espantosas. Muy bien, oxidrilo. Oxidrilo. ¿El agua es o no es un nucleófilo? Sí, correcto, Melina. Es un nucleófilo. Chicos, el agua es un nucleófilo. Bueno, niños, se me fue la mano con 20 minutos. Los dejo en libertad. Váyanse a jugar. Tomen el bascolet hoy. Salgan a pasear. Jueguen con las muñecas y los muñecos. Jueguen con las muñecas y los muñecos. Qué chancho que soy. Nos vemos el martes, mis niños. Cuídense. Sí, así estudiando. Che, la semana que viene pongámonos las pilas también con física. Veamos qué horario podemos tener. Así vamos repasando todos los temas. Y me van diciendo qué tema. ¿Mm? Así yo voy recordando algunos que tengo, ojo, que hace años que no veo algunos temas, así que no me vayan a poner de óptica que todavía trabajo y energía y fluido. ¡Ah! Hermoso. Trabajo, energía, potencia y fluidos. Ahí vamos a ver viscosidad, viscosidad cinemática. Vamos a ver teorema de Bernoulli, ese que les decía. Vamos a ver flujo en fluidos, flujo laminar, flujo turbulento. ¿Y saben una cosa? La sangre es un fluido. Bueno, hay que ver en los capilares, en las venas y en las arterias que el flujo no siempre es laminar y muchas veces se transforma en turbulento. Y eso en fisiología es de suma importancia el conocimiento. Fíjense que eso es muy importante como futuros profesionales. Bueno, niños, los que participan, les agradezco. Sí, hasta en el color. Pero eso tiene que ver, ¿sabes qué? Con el espectro de absorción del hierro cuando está unido a oxígeno y cuando está unido a dióxido de carbono. La absorción de luz, llamémosle así, o de radiación electromagnética del hierro, hace que se vea la sangre arterial de un color azulado, hasta verdoso a veces, mientras que la sangre venosa se vea de un color rojo púrpura. Y la sangre de un envenenado con monóxido de carbono se ve azul. Nicole Darwich, cuando se saca sangre para un análisis, por ejemplo, un análisis de sangre, se hace de la vena, es sangre venosa, por eso tiene que ser color rojo intenso. Cuando nos piden, por ejemplo, concentración de electrolitos, cuando nos piden gases en sangre, bien, nos piden arterial. La diferencia está justamente en algo que tiene que ver con lo que están estudiando. La presión del fluido, bien. Los líquidos, la sangre, que es un líquido y que circula a través de espacios grandes, no va a tener grandes caídas de presión, pero sí va a haber una fuerza impulsora grande. La sangre
arterial es impulsada desde el corazón hasta los tejidos. Bien. De ahí van a encontrar una palabra que se utiliza mucho en medicina, sobre todo los patólogos, los anatomopatólogos, que es las arterias se transforman en arteriolas, o sea, un calibre, un diámetro más chico. Las arteriolas en capilares arteriales, y los capilares arteriales, después que se hicieron tan chiquititos, ¿bien? Se dice que se resuelven en capilares venosos, capilares venosos se resuelven en vénulas y las vénulas en venas. ¿Mm? Y acá hay un problema. La sangre arterial se mueve por la diferencia de presión entre los tejidos y la presión de expulsión del corazón. El ventrículo derecho hace una apretada, ¿bien? Y sale el fluido, atraviesa la aorta, ¿bien? Y baja, va a favor de la gravedad, ¿bien? Y va toda la sangre oxigenada, ¿bien? Se reparten los tejidos. El problema viene con las venas. Las venas, el flujo es hacia arriba, en contra de la gravedad, ¿bien? Y encima viene llena de dióxido de carbono. Sangre de color rojo, ¿bien? Y ahí la fuerza impulsora es la actividad de las válvulas de las venas, la que se contrae, sale el flujo, ¿bien? Se vuelven a contraer y sigue subiendo. No es un flujo continuo, ¿sí? Es un flujo de tipo peristáltico. Bien, todo eso tenemos que estudiar. Chao. Nadie me da bola, nadie me dice nada. Sí, papá, yo tuve que estudiar tanta fisiología que si no me la aprendía, los dejé hipnotizados. Sí, papá, he leído tanto en mi vida. He leído muchísimo, 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 muchísimo. Eh, Típico de ñoño, ¿no? Pero bueno, a veces o sea, mis compañeros se juntaban y leían lo necesario y suficiente, como todos hemos hecho alguna vez. Yo también he leído más de una vez lo necesario y suficiente. No soy tan purista ni tan santo de decir toda mi vida he estudiado un montón. No. Sobre todo las cosas que ya sabía para mí eran muy tontas. Entonces la estudiaba cuando tenía ganas. Y generalmente las ganas me venían el día anterior a rendir. Por ejemplo, una vez preparé una materia en 2 días y dije que sea lo que Dios quiera. Bien. Y Milena, no, hay otra gente que sí tenés que admirar. Eh, eh, no, mente brillante tampoco. Solamente sé resolver ecuaciones de 2 incógnitas, nada más. Ah, sí, por supuesto. Sí, chicos, me pasó que en ese examen eh, me toma un tema que no había estudiado. Entonces digo, bien, a ver, voy a seguir hablando del tema. Y me dice, no, pasemos al otro tema. Y le digo, sí, profe, le digo, lo que pasa es que si no termino este tema, no puedo enganchar con el otro. ¿Cómo enganchar con el otro? Sí, es que yo quiero hablar de este justamente para tomar algunas cosas para poder explicar el otro tema. Claro, ¿viste? Y el tipo me mira y me dice, bueno, a ver, cuente. Y me fui yendo solito con el tema que sabía un montón. Ah, tenés razón. Y mejor me dejo de hablar.